persona, él cambió mi nombre y me puso Cefas, es decir, Pedro, que quiere decir piedra. Yo nací en un pueblito llamado Betsaida, cerca del mar de Galilea. Mi padre se llamaba Jonás. Junto con mi hermano Andrés nos dedicábamos a la pesca. Y recuerdo que un día mi hermano llegó corriendo y me dijo, hermano, ¿qué crees? Ya llegó el Mesías, ha llegado el Mesías, el que tanto habíamos esperado. La verdad es que fui demasiado incrédulo, pues mi hermano Andrés era discípulo inicial de Juan el Loco. Ese loco de Juan, Juan el Bautista, ¿no? Y la verdad es que por eso estaba algo incrédulo. Pero pasaron días y recuerdo que fuimos a pescar junto con los hijos de Zebedeo, mi hermano Andrés y yo. Había sido un día terrible, no habíamos pescado absolutamente nada. Todo el día nos la pasamos ahí en el mar de Galilea. Estuvimos durante toda la tarde, una tarde muy asoleada, y habíamos decidido resignarnos y empezar a recoger todo. Así que empezamos a lavar nuestras redes. Y cuando estábamos ya recogiendo todo y estábamos lavando nuestras redes, de repente sentí una mirada muy profunda, una mirada demasiado inexplicable, una mirada como nunca antes la había experimentado. Y cuando volteé, aquel hombre me estaba mirando con tanto amor y con tanta ternura. Nadie me había visto de esa forma. Yo no sabía que aquel personaje que me estaba mirando era Jesús, el Mesías que habíamos esperado. Y él estaba predicándole ahí a un grupo de personas. Y de repente ese hombre se acercó y me pidió subirse a la barca. Y entonces me pidió que lo llevara un poco adentro. Y cuando estaba ahí en la barca, él empezó a predicar. Y cuando terminó su sermón me pidió que fuéramos todavía mar adentro. Y me dijo, quiero que lleves esta barca a lo más hondo. Yo no sabía por qué, pero pues le hice caso. Y cuando nos adentramos, me pidió que aventara las redes. ¿Cómo? ¿Que aventara las redes? Había sido un día demasiado complicado. No tenía ni un solo pez y este hombre me pedía que aventara las redes. Pero la verdad es que esa mirada realmente había causado algo en mí, y esa seguridad que me transmitía, que decidí arrojar las redes y las lancé, y al instante empezaron a salir demasiados peces. Eran tantos peces que tuve que pedirle a mis amigos, a mi hermano, que me ayudaran a jalar la red, y empezaron a salir los peces, y con esto llenamos 2 barcas. Había sido algo glorioso, nunca en mi vida había presenciado un milagro. Ese momento me dejó impactado, y entonces yo solamente me arrodillé y le dije, Señor, apártate de este pecador. Pero Jesús, siendo tan amoroso, me levantó y solamente me dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Al instante todos dejamos nuestras cosas, dejamos nuestras redes y decidimos seguirlo. Y ese fue el inicio de un caminar con Jesús. Durante 3 años estuvimos con Él. Pasaron muchas historias, pero tuve que regresar a casa días después porque mi suegra había enfermado. Y días después, sin pedírselo, llegó Jesús y tomó la mano de mi suegra y al instante la sanó. Esa mujer se levantó y empezó a cocinar y empezó a servirnos y a hacer diferentes cosas. Un milagro más y uno para mi familia. Pasaron más historias, más milagros, pero quiero contarles uno que me dejó marcado. Recuerdo que todos los discípulos estábamos en la barca y llegó una tormenta como nunca antes la habíamos experimentado. Era la tormenta más catastrófica y entonces teníamos demasiado miedo. Y de repente vimos a lo lejos a un hombre caminando sobre las aguas. La verdad es que no sabíamos quién era y por un momento pensamos que era un fantasma. Nos dio mucho miedo, pero cuando vimos bien era Jesús caminando sobre las aguas. Y como yo siempre he sido muy intrépido, le dije, Jesús, si eres tú, ordena que yo pueda también caminar sobre las aguas. Y él me invitó a hacerlo, así que bajé de la barca y empecé a caminar. Pero cuando di mis primeros pasos y vi que lo que estaba pasando y que estaba encima del mar, la verdad es que me entró mucho miedo y empecé a hundirme. Y en ese momento solo grité, Señor, sálvame, sálvame Jesús.
Y él se acercó, me dio la mano y me subió a la barca. Me da mucha vergüenza admitirlo, pero creo que si algo me detuvo fue mi incredulidad. Y así pasaron más parábolas, más enseñanzas del gran maestro, más milagros, hasta que llegó ese temible día, ese día que ya nos había anunciado el Mesías. Recuerdo que llegaron los soldados romanos y un compa nuestro, uno de esos discípulos, Judas, el traidor, lo vendió por unas cuantas monedas. Y cuando llegaron con Jesús y lo empezaron a agarrar los soldados, a mí me hirvió la sangre, me dio mucho coraje porque se querían llevar a mi maestro. Pero días antes yo le había dicho a Jesús, Jesús, yo por ti hago todo lo que sea. Yo te tiro paro, Jesús, te tiro esquina, no me importa, lo la rifamos con los que sean, Jesús. Yo doy mi vida por ti. Así que sin pensarlo, agarré la espada de uno de los soldados romanos y como soy pescador y no soy un matón, pues al momento de darle el espadazo a Malco, el soldado, le corté solamente la oreja. Sí, por desgracia solamente le corté la oreja, ¿no? Y entonces Jesús siendo tan misericordioso, agarró la oreja y se la puso al soldado y al momento, al instante, lo sanó. Yo no entendía por qué, pero mi maestro me dijo, Pedro, devuelve esa espada a su lugar. Esto tiene que acontecer para que la gloria de Dios sea manifestada. No entendía, así que los soldados se lo llevaron. Y la verdad es que todos nosotros, sus discípulos, huimos. Todos teníamos miedo, así que nos fuimos. Pero algo no me dejaba tranquilo, así que yo empecé a seguir al maestro a lo lejos. No quería que supieran que andaba con él. Ustedes comprenderán, yo tengo familia, tenía una esposa, tenía a mi suegra, tenía familia. Así que no me iba a arriesgar también a que me hicieran algo. Y empecé a seguirlo de lejos hasta que llegamos, hasta que Jesús fue presentado con el sumo sacerdote. Así que yo me esperé en el patio. Pero pasaban horas y horas y horas y no sabía nada de mi maestro. Así que decidí sentarme en el patio y en ese momento pasó una sirvienta y me dijo, oye, te conozco, tú andabas con él, ¿verdad? No, ¿con quién? Ni siquiera lo conozco. No, sí, tú eras uno de los de Jesús. Así que se acercaron más personas y me empezaron a rodear y me preguntaron por segunda vez, ¿tú andabas con él, verdad? No, ¿yo? No, me confunden, tal vez me están confundiendo con alguien más, yo ni lo conozco. Y por tercera vez me preguntaron y yo dije, les juro por mi madrecita santa que en serio, yo no lo conozco, se los juro. Y en cuanto dije eso, cantó el gallo. Una amargura inundó mi corazón. Me sentí tan miserable, me sentí una basura. Lo había traicionado. Jesús ya me había dicho días antes que yo lo iba a traicionar y le juré que nunca lo iba a hacer, que nunca lo iba a negar. Y había hecho lo que le había prometido que no iba a hacer. Crucificaron a mi maestro y no sabía qué hacer. Yo solamente era un pescador y aquel maestro ya se había ido. Así que regresé nuevamente a mi trabajo, regresé a las redes. Pero 3 días después de que había sido crucificado Jesús, llegó un grupo de mujeres y empezaron a decirnos, el Mesías ha resucitado. ¿Cómo? Sí, el Mesías ha resucitado. Y una mujer se me quedó viendo fijamente y me dijo, Jesús resucitó, y me dijo, vayan por Pedro, díganle a Pedro que he resucitado. ¿Por mí? ¿En serio? ¿Mandó a llamar por mí? Siendo que fui el más miserable de todos, si yo era de los más íntimos de Jesús, junto con Jacobo y con Juan, y aún siendo de los más íntimos, lo negué. ¿Por qué mandó a pedir por mí? Pero la verdad es que no pregunté más, así que corrí a su encuentro, y dentro de toda la gran conversación tan hermosa que pudimos tener, me dejó algo muy en claro. Me preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, me simpatizas, te honro. Pedro, ¿me amas? Señor, en serio, tú sabes que te admiro, te aprecio, te respeto, Jesús. Pedro, ¿te simpatizo? Sí, Jesús, me simpatizas. Y esas fueron mis palabras.
¿Por qué no le declaré mi amor a Jesús? ¿Por qué no le dije que sí lo amaba? ¿Con qué cara se lo iba a decir? ¿Cómo le iba a decir que lo amaba si días anteriores lo negué? ¿Con qué cara le podía decir que sí lo amaba? Pero en un acto de amor y de misericordia de parte de Jesús, solamente Él me dijo: si es así, Pedro, quiero que apacientes mi grey. Y eso fue lo que hice. A partir de ese día dejé por completo la pesca y empecé a predicar el evangelio y empecé a llevar las enseñanzas de mi maestro. Y días después vi cumplida la promesa que Jesús nos había dejado, que vendría el Consolador. Un día estábamos todos reunidos, todos juntos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Todos compartíamos de todo. Y de repente vino del cielo un estruendo fuerte, recio, como de un viento que soplaba y llenó toda la casa. Y todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Y empezamos a hablar en lenguas y los dones fueron manifestados. Y una evidencia de eso es que cada que yo caminaba, cuando mi sombra tocaba a alguien, esa persona al instante sanaba. Pero quiero aclarar algo: no era el poder de mi sombra y no era yo. Era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre de mí. Él solamente me estaba usando. Empezamos a levantar una iglesia, me convertí también en un pastor y dentro de mi gran legado pude discipular a Marcos. Marcos escribió el primer evangelio, las primeras historias y la primera narrativa de nuestro maestro a través de lo que yo le contaba y las experiencias que habíamos vivido. Y otro de mi legado es que posteriormente yo también escribí 2 cartas. Pero dentro de ese caminar de mi ministerio hubo un momento donde Pablo me tuvo que jalar las orejas. Pues como yo era judío, quería meter prácticas judaizantes. Así que Pablo llegó y me dijo: oye, ¿qué te pasa, Pedro? ¿No? Recuerda, aquí no hay judío, no hay griego, todos somos hijos de Dios. Y lo importante es que prediques la cultura del reino. Y así lo hice. La verdad es que me lo tenía muy bien merecido. Y quiero concluir con mi historia. ¿Cómo morí? Fui crucificado, pero yo no merecía ser crucificado como mi maestro. No era digno de hacerlo. Así que pedí que me crucificaran de cabeza. Y esa fue mi historia. Ay, Muy bien, ¿a cuánto les gustó la personificación? Lo que acaba de hacer la pastora es presentarnos de manera panorámica la esencia, la humanidad, la parte negativa que la Biblia no esconde de los grandes hombres de Dios. Porque es una realidad el nosotros poder experimentar el conocer al Señor nos lleva cada día a estar siendo formados. Y en el campo de la zoología marina existe un fenómeno que se llama the whale fall, en español, la caída de la ballena. Les explico un poquito en qué consiste, pero de acuerdo a los estudios que han realizado, yo creo que los niños ya pueden ir subiendo, por favor. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestros niños? Ok, van a escuchar su clase, así que van a estar subiendo. Este fenómeno, ustedes saben que han tratado de investigar mucho acerca de las profundidades, de lo que hay en las profundidades del mar, pero los grandes especialistas han concluido que no han descubierto ni siquiera el 6% de todas las especies marinas que existen. Porque en las profundidades, a kilómetros y kilómetros del subsuelo y de lo interno de los océanos, existen especies que jamás, no existe ninguna herramienta humana por la presión. Ustedes saben que mientras más uno se sumerge, la presión de acuerdo a la corteza terrestre y el imán que hay interno hace que absorba y que cualquier cosa que se sumerja, como fue el caso de este sumergible, hace 2 años me parece que implotó por la presión interna del océano
y entonces pues quedan muchas cosas a la deriva. Descubrieron este dato interesante, repito, que se llama la caída de la ballena, y ellos concluyeron que cuando una ballena muere, su cuerpo flota unos días, pero después empieza a descender a las profundidades del océano. Para que podamos dimensionar, una ballena promedio tiene un corazón del tamaño aproximadamente de un sedán, de un coche, de un Aveo, de un Vento. De ese tamaño es el corazón de una ballena blanca, inmenso. Y por cada minuto late 2 veces, es decir, es muy lento en su latido. Pero la ballena muere y su cuerpo se va a las profundidades, pero aquí ocurre algo asombroso. El cuerpo de la ballena quedó sin vida, pero cuando llega a las profundidades del océano, se convierte en un ecosistema que durante más de 100 años va a alimentar a otras especies. El carbono que estuvo absorbiendo la ballena al momento de bajar a las profundidades se convierte entonces en un ecosistema abundante en donde va a dar vida a muchas otras especies. Muchas otras especies van a tomar todo lo que quedó de la ballena como el ecosistema de los nutrientes, de ahí van a estar absorbiendo nutrientes. Y esto es importantísimo porque cuando la ballena tiene vida, también han encontrado que le encanta cantar, le encanta emitir sonidos bajo una sincronía, bajo una melodía, bajo un progresismo de escalas musicales que el ser humano tardó cientos y miles de años en descubrirlas, pero ya Dios los había puesto en estos animales desde antes de que el ser humano encontrara las notas musicales. Hay un video de un italiano, es un apologeta, se apellida Giglio, y él en ese video empieza a grabar el sonido de una estrella nova, el sonido de las ballenas, el sonido del canto de los pájaros, el sonido que emite la corteza terrestre. Obviamente usa aparatos muy sofisticados, y cuando une todos estos componentes de sonido se forma una melodía. Y entonces cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia su gloria y la tierra alaba al Señor, la Biblia dice todo lo que respire alabe al Señor, la propia naturaleza. No sé si se han dado cuenta, pero incluso el sonido de los pajaritos tiene una entonación, o sea, son más entonados que muchos de nosotros. ¿Cómo los envidio? Si se han dado cuenta, es muy melódico, es agradable al oído. Y entonces nos damos cuenta que todo lo que Dios creó tiene una sincronía fuera de serie, aunque algunos incautos todavía dicen que Dios no existe, pero nosotros sabemos que sí. La ballena entonces, cuando está en vida, le gusta cantarle mucho a sus crías. Incluso esta sinfonía que ellas hacen en el fondo del mar no solamente externa la devoción que hay hacia un ser creador, y no nada más se transmite esto para poder ser parte de su vivencia, sino que ella forma una conexión, en este caso con sus crías, como si susurrara, como si mantuviera la calma. Y finalmente nosotros llegamos a la conclusión de que las ballenas son auténticos gigantes gentiles, son guardianes de los océanos, son portadores de la gloria de Dios. Así como los elefantes nos enseñan la compasión aquí en la tierra, las ballenas nos susurran que hay un creador. Pero no solamente eso, las ballenas mientras tienen vida aman a sus crías, pero cuando mueren dan vida para que alguien más la tenga. O sea, es increíble la enseñanza que nos arroja esto. Esto lo encontré en la revista Research de acontecimientos científicos dentro del mundo marino, y la verdad es que Dios nos sorprende cuando escuchamos este tipo de noticias. ¿Qué tiene que ver esto con el cristiano? Bueno, Dios nos lleva a que mientras nosotros vivamos, nuestra vida sea un ejemplo. El apóstol Pablo dijo: somos cartas abiertas. La gente, aunque no lea una Biblia, nos va a leer a nosotros.
a través de un acto, a través de extender la mano. No sé cuántas veces te has atrevido a parar tu carro, a poder no solamente darle una moneda a alguien que está estirando la mano, sino a quitarte la chamarra, a regalársela o hacer una oración. Y son actos que nos llevan, a mí me gusta practicarlo con mis hijos, y el poder decir, bueno, Dios te dio estos tenis, pues es el momento de que tú obsequies uno a quien lo necesita. Y hago que mis hijos le puedan dar un par de tenis buenos o zapatos a un niño que está en condición de calle o a un vecino. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros por naturaleza no tenemos. Por naturaleza somos egoístas. El niño, el bebé empieza a hablar y sus primeras palabras es no, dame, vete. O sea, externa la parte negativa. Y entonces uno tiene que entrar en escena de poder saber qué es lo que acontece en un ser humano cuando es expuesto ante la gloria de Dios. Y lo que la pastora acaba de presentar es precisamente la vida de un hombre con tantas imperfecciones. Él se llamaba Simón. Y Simón significa el que escucha. Pero nuestra vida como cristianos no nada más tiene que ver con escuchar, aunque unos hablan más de lo que escuchan. ¿Te ha pasado que estás dialogando con alguien y quieres ser el centro de atracción y quiere que la plática gire en torno a él y quiere, su tema favorito es él? Él sabe todo, él conoce a todo tipo de gente, él tiene familiares en todos los ámbitos de la situación social, y entonces quiere que todo gire en torno a él, a su persona. Y nos encontramos con la situación en la cual Pedro era una de esas personas. Un pescador típico de su tiempo, que había fracasado en la escuela, que había fracasado en la sociedad. La primera vez que Jesús llega a él está pescando por toda la noche, no ha logrado nada, se siente fracasado, frustrado, aunque junto con su hermano Andrés y su padre son dueños de una compañía pesquera. Él vive en la zozobra, en un ambiente lúgubre, oscuro. No tiene una paz interna. Por eso cuando llega el maestro en el 4:18 de Mateo y le dice sígueme, dice la Biblia, al instante dejó las redes y le siguió. En otras ocasiones he hablado acerca de las escuelas de aquel tiempo en la que todo judío tenía que pasar, y cuando no pasaba y reprobaba tenía que regresar a hacer el trabajo o el oficio del papá, el Beit Shefer, el Talmud y el Midrash. Y encontramos a un Pedro fracasado en la vida, que no tenía ninguna posición, posiblemente mucha gente no lo conocía. Lo único que podía tener es unos cuantos pesos. Y entonces la vida de Pedro sí nos va a dejar bastantes lecciones objetivas en relación a nuestro carácter siendo pulido por el maestro. Porque constantemente estamos en un cambio. Ya no somos los mismos que el año pasado. Y si eres el mismo que el año pasado, algo está pasando en tu vida. No puedes ser el mismo. Tienes que ir de gloria en gloria, tienes que ir de victoria en victoria, tienes que ir conociendo. Incluso las malas experiencias son formativas. Los malos procesos, los procesos negativos son formativos. Entonces voy a comentar rápido 5 enseñanzas que nos deja la vida de Pedro. Número 1, cuando crees que eres fuerte, cuando tú confías en tu propia fortaleza, en tu experiencia, cuando confías en que pues lo sabes todo, es ahí cuando el Señor de manera personal dice yo me hago a un lado. Y entonces es cuando cometemos los peores errores. Es cuando nuestra fragilidad es externada. Pedro prometió que iba a estar con el maestro. En la cena le dijo, yo voy a estar contigo hasta lo último. Y le dijo, cállate porque me vas a negar. No, Jesús, yo voy a estar contigo hasta lo último. Y entonces nos encontramos que al final lo niega 3 veces. Lo arrestan y se va, maldice. En 3 ocasiones dicen, él andaba también con el maestro, y él dice, yo no lo conozco. Externó, vociferó palabras antisonantes, groserías. Claro, tenía miedo. Acababan de agarrar al maestro, y los romanos eran implacables a la hora de ejecutar a un asesino o a un ladrón en potencia, y más cuando el cúmulo de la casta sacerdotal estaba en contra. Anás y Caifás,
querían matar a Jesús porque él perdonaba pecados, pero el único que perdona pecados es el Mesías, y se está autonombrando Mesías. Y entonces había una furia en la secta farisaica y dicen, pues vamos a matarlo. El año del jubileo, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo, comenzando por los sumos sacerdotes y por los que estaban conociendo la palabra, que días antes habían estado diciendo Hosana al rey de David. Pero esos mismos que estaban diciendo sálvanos mientras Jesús entraba con un burrito a Jerusalén, esos mismos estaban en el centro ya del templo diciéndole a Poncio Pilatos, pues entréganos a Barrabás y mata a Jesús. O sea, tener una fe tiene muchas implicaciones. Para muchos que se convierten, su familia les deja de hablar. Ayer estaba platicando con un joven de aquí de Nesa que lleva 4 meses de convertido, pero está enamoradísimo del Señor. De hecho, él vive por aquí cerca, se congrega en la iglesia del pastor Manuelito. No, así está bien, gracias. Y él me decía, él se llama Richard, me decía, es mi primer curso de matrimonios, llegó a servir, pero yo lo veía bien movido. O sea, es de esas personas que tú dices, yo quiero quiero rodearme de personas como esas que andan movidas. Y anteriormente les he dicho que a mí me purga la gente que es pasiva. A veces por educación uno no le dice, ¿no? Pero no hemos comprendido que el evangelio es estar movido. Movido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son movidos aquí? Bueno, qué bueno. Estar viendo lo que otros no ven. Y a mí me causó el formularme muchas preguntas en la vida de este chavo, porque así andaba movido para todo, ¿no? Estaba esperando y tiene 4 meses de convertido. Compartimos cuarto porque